Hola, 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 ¿sí me escuchan? Sí, Hola, Sergio, se escucha. listo, vamos a empezar entonces esta mañana con la clase número 95 de Isaías. 94, perdón, clase número 94. Clase número 94, sí. Vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 21, versículo 11. Isaías 21, 11. Que fue donde quedamos la vez anterior. Isaías 21, 11. Y dice de la siguiente manera, 21, 11. Pronunciamiento acerca de Duma, vamos a leerlo hasta el 17. Pronunciamiento acerca de Duma, claman desde Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche. Dijo el guardia, viene la mañana y entonces la noche. Si quieren inquirir, inquieran, regresen y vengan. Pronunciamiento sobre Arabia. En el bosque de Arabia se detendrán, o compañías de Dedán o de Danitas o habitantes de Dedán. Encuentren al sediento, llévenle agua, moradores de la tierra de Tema, con pan socorran al que huye, porque porque de las espadas huye, porque de las espadas huye. Ante la espada desnuda y ante el arco entesado de la gravedad de la batalla. Porque así me ha dicho Adonai a mí, y ahí utiliza efectivamente el término en hebreo Adonai. De aquí a un año, años como de un obrero, caerá toda la gloria de Kedar, o Sedar, aparece en algunos textos, pero es Kedar. La gloria de Kedar. Y los sobrevivientes del número de los arqueros valientes de los hijos de Kedar será disminuido porque Yud Jebaje, el Dios de Israel, lo ha dicho. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el texto o el relato que vamos a ver en manera de ver. Este sí es un texto difícil, un texto muy cerrado. Es un texto en el cual nos toca sentar y mirar realmente de qué habla el escrito, ¿vale? ¿Listo? Bien, eso en el contexto de la lectura del versículo del capítulo número 21, es como el contexto, ¿cierto? De la lectura del capítulo número 21. Ya leímos del 1 al 10, yo creo que ya quedó claro lo que está hablando del 21 al 10, lo que está refiriendo ese texto, ¿cierto? Y vamos a empezar con el 21 al 11 para que veamos pues, de qué trata, ¿verdad? Ustedes en su Biblia pueden ver que el texto está dividido en dos partes. La primera parte va pues en todas las Biblias que yo vi, la vi así. En primera parte va el versículo 11 y 12 aparte, ¿cierto? O sea, hay un subtítulo ahí, ¿cierto? El versículo 11, o sea, encima del 11 hay un subtítulo y va hasta el 12. Y encima del 13 hay otro subtítulo, o sea, está dividido en dos, como si fueran dos profecías diferentes. Y sí, en parte y parte no, lo son, ¿ok? Seguimos entonces. Dice, pronunciamiento acerca de Duma, claman desde Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche. Dijo el guardia o el guarda, ¿cierto? Viene la mañana y entonces la noche. Si quieren inquirir, inquieran, regresen y vengan. Ahí lo podemos ver, pues claramente la primera parte. Dejémoslo hasta ahí la primera parte y ya luego cogemos la parte 2. Y yo les pregunto, ¿de qué habla el texto Isaías 21 del 11 al 12? Ya esos dos versículos
¿A qué hacen referencia? ¿A qué se refieren? ¿De qué hablan? ¿De qué se tratan? Buenos días. Entonces vuelvo y pregunto, ¿a qué hace referencia el texto? ¿Verdad? Cuando está mencionando el capítulo 21, 11 y 12. ¿A qué hace referencia el texto? 11 y 12. Dime. Ah, sí, debo hacer de. ¿A qué hace referencia entonces? Es un texto difícil, ¿sí o no? Entonces, ese es uno de esos versículos o pasajes donde uno, cuando le hablan de la Biblia, gente que nunca ha leído la Biblia, ¿no? Dice es que la Biblia es un libro como a menospreciar, ¿no? Menospreciar el texto de la escritura, o lo que dice la escritura, ¿cierto? Y dicen, por ejemplo, no, es que ese es un texto fácil, eso lo entiende cualquiera, es que la Biblia, ¿para qué la leemos? Eso es fácil. El 11, el 12 no se entiende nada, ¿sí? No se entiende absolutamente nada. Toca hacer un recorrido, primero histórico, para entender más o menos como de qué habla, ¿ok? Vamos a ver nuevamente el 11. Pronunciamiento acerca de Duma. Ya tenemos un problema. ¿Qué es Duma? Bueno, calma ahí. Claman desde Seir, guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. Dijo el guardia o el guarda. Viene la mañana y entonces la noche. Si quieren inquirir, inquieran, regresen y ven. Es decir, hagamos como una idea general. Es una profecía sobre algo o alguien llamado Duma, ¿cierto? Algo o alguien llamado Duma. Y está diciendo que desde Seir clama como un grupo de personas diciéndole a un guarda, que todo es muy extraño, le dicen a un guarda que de la noche, 2 veces. Y el guarda le responde y les dice, viene la mañana y entonces la noche. Si quieren inquirir, inquieran, regresen y vengan. O sea, todo en el texto no tiene sentido. O sea, la lectura preliminar nos arroja que nada de eso tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de relación una cosa con la otra. Ese es mi teoría, ¿no? ¿Me dice entender? Entonces, dice lo siguiente. Duma, ¿han escuchado Duma en alguna oportunidad? Pues vamos a mirar los comentarios, ¿cierto? Para que vayámonos guiando ahí. Entonces, en el 11. ¿Qué es Duma? Significado de Duma, silencio, silenciado o estar mudo. Entonces, si quieren, anoten el significado de Duma. Silencio, silenciado y estar mudo. Ese es el significado de Duma. Silencio, silenciado o estar mudo. Silencio, silenciado o estar mudo. Eso es el significado de Duma. Entonces, silencio, silenciado, que no, así silencio, silenciado o estar mudo. Pero veamos algunas citas que de pronto mencionen a Duma. Vamos a mirar 2 citas. La primera, para que las anoten ahí en Isaías, voy a anotarlas acá. Génesis. Génesis 25:14 y Primera de Crónicas 1:30. O sea, si ustedes buscan Duma en la transliteración, van en la concordancia, van a encontrar estos 2 pasajes relacionados. Entonces, si quieren, repito, en Isaías, capítulo número 21,
versículo 11, coloquen de contrarreferencia Génesis 25:14 y Primera de Crónicas 1:30, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Ya lo colocaron? Vamos a ver qué dice Génesis 25:14. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Génesis 21:12. Génesis capítulo número 21, versículo número 12. Génesis 21:12. ¿No es 25:14? 25:12, perdón, 25:12. Génesis 25:12. Me confundí con el texto y se dice. Génesis 25:12. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Génesis 25:12. Buenos días. Buenos días. Génesis 25:12. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres, estoy leyendo Génesis 25:13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma y Masa. Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Como vemos en el texto número 14, vemos una referencia a Duma, ¿cierto? Que es uno de los descendientes ¿de qué pueblo? De Ismael. Miremos el otro texto, Primera de Crónicas, aquí lo anotamos los dos. Primera de Crónicas 1:30. Primera de Crónicas 1:29, ¿vale? Primera de Crónicas 1:29, para que ustedes vean lo que dice este texto, que es una confirmación a el texto de Génesis. Primera de Crónica, números 1:30. ¿Listo? 29, perdón. Miren lo que dice el 28. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, o sea, los coloca en igualdad. Y no menciona a los hijos de Cetura, sino hasta el versículo 32, que dice, aclara que su mamá, su madre, era una concubina de Abraham, ¿cierto? Sesinran, Joxán, Medán, Madián, Ibsa y Sua. En fin, vamos a leer ahora el 29. Dice, y estos son, estoy leyendo Primera de Crónicas 1:29. Estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael, y menciona primero a Ismael en la línea de Abraham. Sí, o sea, el escritor de Crónicas coloca a Ismael como el primero, ¿vale? Y son detallitos que hay que tener en cuenta. Y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael, Nebaiot, tal cual como dicen en Génesis, después Sedar, Adbeel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Hadad y Tema. Jatur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. ¿Cuántos en total? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, faltó uno, ¿no? Ah, el Nebaiot, que no lo conté acá. 12, ¿sí o no? Vimos que era una copia de lo que había sucedido en Israel. Entonces, ya ubicamos que Duma es hijo de quién? De Ismael, ¿vale? Entonces, Duma es hijo de Ismael, o sea, viene a ser antepasado de los árabes, ¿correcto? Duma.
Volvamos nuevamente a Isaías. Bien, vamos a leer nuevamente el versículo número 11. Versículo número 11. Pronunciamiento acerca de Duma. Ya ubicamos quién era Duma, un hijo de Ismael. Claman desde Seir. Seir. ¿Qué es Seir? ¿Dónde queda ubicado Seir? Pues vamos a ver ahora estas citas. Este es de Duma, ¿correcto? Duma. Y este es de Seir. De Seir vamos a leer las citas. Génesis 32:3, Génesis 36:8 y Deuteronomio 2:4. Vamos a ir una por una, váyanlas anotando si quieren. Estas son contrarreferencias de Isaías, ¿no? Acuérdense que lo que hacemos es el método Petijá en el segundo nivel. Después de la lectura es las relaciones de contrarreferencia, ¿cierto? Donde observamos dónde hay relación de ese texto en otros pasajes de la misma Biblia, ¿ok? Yo les digo, pues como estudioso de la escritura, yo les recomendaría que no desechen ningún libro de la Biblia. Se diga, "Ay, no, Crónicas, qué pereza, son 6 capítulos de solo nombres". Miren que nos dimos cuenta que en Crónicas, el escritor de Crónicas, que en este momento no me acuerdo quién fue, creo que fue Natán, bueno, no me acuerdo. El escritor de Crónicas coloca a los hijos de Ismael a la misma altura y primero que los de Isaac. Eso es un dato no menor. Eh, Cuando lean, tengan la oportunidad de leer algún libro apócrifo, deuterocanónico o pseudoepigráfico, hay los 5 tipos de texto, ¿no? Los tipos de primera mano, los libros de primera mano, eso lo vimos también en la yeshiva. Los libros de primera mano, que son todos aquellos que hacen parte del Tanakh. Los libros de segundo orden, que son los que hacen parte de la tradición judía, como el Talmud y demás. Los deuterocanónicos, los apócrifos y los pseudoepigráficos, ¿cierto? Son 5 tipos de texto. Cuando lean algunos de los 5 tipos de texto, trate de leerlo en un contexto, ¿sí me entiende? Porque usted lee de pronto un libro de la Cábala sin contexto y no se entiende nada. Entonces eso es brujería, ¿sí? Usted lee de pronto, pongamos un libro así raro. eh, El Jardín de las Granadas, sí, que es un libro bien raro. Usted lee ese libro y usted dice, pero ¿de qué están hablando? No se entiende, porque usted no lo lee con un contexto. Para leer ese libro hay que leer como 3 primero. Como si usted, un ejemplo no tonto, pero se me ocurrió. Es como cuando usted va a ver una película en el cine, pongamos ese ejemplo, y es, pongámosle, Terminator 5, se me ocurre, no sé. Terminator 5. Y usted llega a la sala de cine sin contexto, si nunca se ha visto la 4, la 3, la 2 y la 1, pues le puede parecer una buena película, pero en el contexto macro no va a entender todos los detalles. Pero si usted ha visto la 1, la 2, la 3 y la 4, llega a la 5 con una información que le va a ayudar a entender la película número 5. O sea, lo mismo pasa con los libros. Yo no puedo leer los libros sin contexto. Entonces, hay muchos libros de la tradición judía que no se pueden leer si primero yo no he leído varios libros antes. Es como una escalera. Primero tengo que leer los peldaños de abajo y luego llego a los peldaños de arriba. Lo mismo pasa con los libros pseudoepigráficos, con los libros deuterocanónicos. Hay un libro deuterocanónico, por ejemplo, que es buenísimo. Es el libro de Sirácida o Sabiduría. Es un libro excelente. Pero ese libro es bueno leerlo después de haber leído los proverbios, porque si no, parece como un montón de cosas como escuetas, sueltas, ¿sí me entiende? Pero cuando usted lo aterriza con proverbios, ya tiene mucho más sentido. Y obviamente con la Torah. O sea, la base de todo esto, si usted no ha leído la Torah, es como a estudiar la Torah, porque ¿cómo va a leer este libro de Isaías si no tiene ni idea de qué es la Torah? Bueno, seguimos. Vamos a leer el texto Génesis 32:3. Es el primero que aparece acá detrás de mí, ¿cierto? Vamos a ver qué es Seir. O sea, miren, para 2 versículos, todo lo que nos toca hacer, toca porque si no, no se entiende.
Vamos a leer Génesis 32 del 1 al 3. Génesis 32 del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Génesis 32. Ojito lo que dice. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ese es un lugar también importante, campamento de Dios, y el otro era casa de Dios, puerta del cielo, ¿no? Este es un lugar que muy poco se habla, Mahanaim. 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces, ¿cómo así? El texto de Isaías entonces nos menciona a Dumá, que es de origen ismaelita, Ismael, y nos menciona a Seir, que es donde viven los hijos de Esaú. ¿Qué relación hay entre Ismael y Esaú? No metafórica, metafóricamente uno diría, no, están relacionados porque ambos eran los primogénitos, pero Dios favoreció mejor al menor, eso es una metáfora. ¿Pero tienen alguna relación directa? Sí, hizo familiar con las hijas de Israel. Muy bien, vamos a Génesis 28:9 para ver lo que Claudia nos dice, que es cómo se relacionan Ismael y Esaú. O sea, se relacionan los dos. O sea, ¿por qué Isaías dice, menciona un pueblo ismaelita, pero un lugar de Esaú? Dice, pero ¿cómo están relacionados los dos? Sí, Génesis 28:9, ¿no es lo que dice Génesis? Ah, ahí mismo, ¿no? Los dos juntitos decían hacer los Edom. Sí, Edom es una denominación para Esaú, ¿sí? Para Esaú específicamente. No tanto, más que todo sería como para los descendientes de Esaú, porque no todos los ismaelitas son no todos los ismaelitas emparentaron con Esaú, solamente un grupo de ellos, ¿vale? Entonces dice, vamos a leer, estamos ahí, ¿verdad? Estamos justamente por ahí. Sí, vamos a leer el 28:8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces, Esaú e Ismael emparentaron. O sea que tanto Esaú, vamos a colocarlo acá, tanto Esaú como Ismael son los antepasados de los actuales árabes. ¿Vale? Se casó con su prima. Con su prima lejana, ¿no? Poco. Como segunda línea. Sí. Sí, era normal. Ahí no era transgresión porque ahí no estaba reglamentado esto, ¿no? Sí, no, pero, o sea, ya eran familia y siguieron como con el vínculo familiar. O sea, él lo que hizo fue algo muy similar a lo que hizo Jacob. Jacob va es a Aram, pero Esaú va es a Ismael. Pero miren ustedes un detalle no menor en el 8, que es un detalle que nunca hemos hablado. Y es que dice que a Esaú le pidió que a su padre, no dice a su madre. O sea, que ahí vemos cómo la familia estaba partida en dos. Esaú y Isaac por un lado, y por otro lado, Rebeca y Jacob. ¿Sí o no? Porque la que le da el consejo de que no tome mujeres ahí a Jacob es Rebeca, la madre, ¿sí o no? Pero Rebeca no, Rebeca, sí, la madre, sí, Rebeca. Pero en este caso el texto dice que Esaú va, o sea, no toma más de las hijas de Canaán, porque a su padre no le gustaban esas mujeres, a su padre, no dice a su madre. O sea, que él estaba dándole prioridad a la opinión de qué, de su padre, pero no le pidió consejo, no le dijo a dónde ir. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Ismael. O sea, que aquí vemos que los ismaelitas y los hijos de Isaac tenían algún tipo de relación. Además, vivían muy cerca. ¿Sí? Entonces, Esaú va a Ismael, toma de los hijos de Ismael, de las hijas de Ismael, para ser más exactos, y en la unión de esos dos pueblos, Esaú e Ismael, conforman a los actuales árabes. Por eso, ¿sabes? En muchas de sus culturas son monoteístas, o sea, creen en un solo Dios. Pueden tener otro nombre,
y otras creencias, pero siguen siendo monoteístas, de un solo Dios. ¿Vamos a entender? Monoteístas. Finalmente, Mahoma, él desarrolló su religión basada en el monoteísmo, porque los musulmanes no tienen más Dios. De hecho, la frase de ellos, ¿cuál es? Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. O sea, para ellos solamente hay un Dios. O sea, que en concepto, o sea, en la base, no arriba, sino en la base, partimos como del mismo lugar, que solamente hay un Dios. De ahí para allá, pues, construimos diferente, pero la base es la misma, porque los pueblos eran cercanos. ¿Me hago entender? Entonces aquí vemos la unión de los dos, ¿correcto? O sea, ya ubicamos que colocar a Tumá, que es un pueblo de origen ismaelita, ubicado en Seir, está bien, porque ellos se unieron e hicieron familia, ¿correcto? Vamos ahora sí a Isaías. Miren todo lo que tocó observar. Miremos a ver. Ah, nos quedan más textos por mirar, ¿no? ¿Cuál es el otro texto por mirar? Aquí hay otro. No, 36:8, Isaías. No, Génesis. Génesis 36:8. Aquí está la respuesta para Claudia que nos preguntaba ahorita. Dice, y Esaú, ¿cierto? Estoy leyendo Génesis 36:8. ¿Estamos ahí? Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es qué? Es Edom. ¿Sí lo vemos ahí? Génesis 36:8. Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. O sea, ahí está más que claro. Eso es Saúl, o sea, Edom. Sí, también, ¿sí o no? Vamos a leer el último. Deuteronomio, ¿sí es Deuteronomio, no? 2:4. Deuteronomio 2:4. Entonces, Esaú es Edom. Así como Jacob tiene el sobrenombre de Israel, Esaú tiene el nombre Edom. ¿Qué significa Edom? Realmente significa rojizo, ¿cierto? Eso es lo que significa, pelirrojo, rojizo. 4. Y manda al pueblo diciendo, estoy leyendo Deuteronomio 2:4, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. ¿Sí? Y esto realmente fue así. Cuando Israel cruzó por Edom, los habitantes del monte de Seir, o sea, los de Edom, tuvieron mucho temor. De hecho, ustedes miran arriba, dice el 2:1, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo como el Creador me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lo rodearon? Dice por mucho tiempo. Les pregunto, ¿cuánto tiempo rodearon el monte de Seir? ¿No? ¿Ni idea? Desde que ellos dejaron el monte Sinai hasta el monte Seir, hay 11 paradas en el desierto. En total, 19 años le dieron vueltas al monte de Seir. ¿Sí? El monte de Seir, vamos a ver si lo encontramos por acá. Entonces, 19 años le dieron vueltas a eso. El monte de Seir realmente no es un monte, son varias montañas, esa es la verdad. Está ubicado en el norte de Arabia. Son como unas montañas como así. O sea, hay varias, sí, pero no son la misma, hay varias, pero a eso se le llama el monte de Seir. O sea, hay varias, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, que es lo que estamos viendo pues aquí medianamente en pantalla. Las montañas de Seir o el monte de Seir era el lugar donde habitaban los hijos de Sara, Esaú, ¿sí o no? ¿Correcto? Y Israel se había movido alrededor de esas montañas, durante 19 años, en 11 paradas distintas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Dónde encontramos que son 11 paradas? Bueno, aparte de nuestro conocimiento histórico y el mapa que tenemos de las 40 paradas, pueden mirar también Deuteronomio 1:2, donde dice que desde Horeb, o sea, Sinaí, perdón, hasta Seir hay 11 jornadas. Deuteronomio 1:2. Ahí lo pueden ver. Entonces, Israel dio vueltas alrededor de ese lugar montañoso durante 19 años. Fue el mayor tiempo que duraron en un lugar. 19 años moviéndose de un sitio a otro. 19 años es un montón de tiempo. Es la mitad de los 40 años en el desierto. ¿Sí lo vemos ahí? ¿Qué dice? ¿No dice 19 qué? Ah, no, no dice 19 años. No, eso lo sabemos nosotros por historia. Pero ahí dice las jornadas, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice, 11 días duró el viaje desde Oreb hasta Cades Barnea, por la ruta de la región montañosa de Seir. El primero del mes 11 del año 40, Moshe habló a los dioses pero conforme todo lo que el Eterno le había mandado respecto de él. Hasta ahí. No, no es 11 días, es 11 jornadas. ¿Ok? Jornadas. Entonces, esas jornadas que ustedes ven ahí son las paradas alrededor del monte de Seir, que están mencionadas también en Números, ¿ok? Volvemos nuevamente al libro de Isaías, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Le colocaste 10 y en hebreo dice 10, pero son las jornadas, son las paradas, no sé por qué colocaron 10, o sea, no, habría que mirar el texto, sí dice 10, efectivamente yo, pero son las paradas, dime. Porque mira que no cuadra, entonces cuando dice que mucho tiempo duramos dándole vuelta a este monte. 11 días no es mucho tiempo. ¿Sí? Puede ser más bien que el camino desde Seir hasta Cades Barnea, que es lo que dice al final, sí puede haber un camino de 11 días. Desde Seir hasta Cades Barnea. ¿Sí me van a entender? Sí. Desde Seir hasta Cades Barnea sí puede ser. Pero mira que en Deuteronomio nos dice que ellos le dieron vueltas al monte de Seir mucho tiempo, en el 2. ¿Cierto? En el 2:4. ¿Sí lo acabamos de ver? ¿Sí leyeron Deuteronomio 2:4? Vamos a leer nuevamente Deuteronomio 2:4. Deuteronomio 2:4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esab, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, más vosotros guardados mucho. Realmente dices en el 2:1, ¿no? Luego volvimos y salimos del desierto camino del Mar Rojo, como el Quedar me había dicho, y rodeamos, él lo dice, el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bien, continuamos. Entonces, ¿cuál era el punto de Seir? Era el lugar de habitación o donde habitaban Los hijos de Esab. los edomitas. Sí, edomitas, los hijos de Esab. Correcto. Ahorita lo vamos a ubicar en un mapa donde queda exactamente. Continuamos. ¿Dónde vamos? ¿En Isaías? Vale. ¿Por qué se ubicaron principalmente en esa región? ¿Por qué se ubicaron puntualmente allí? Se ubicaron allí porque era un lugar estratégico que los dejaba como a la mitad del comercio. Es decir, si usted era un viajero, por ejemplo, a ver, ponemos aquí un poquito de esto. Si usted era un viajero, nos toca hacer aquí como un pequeño dibujo para entender. Vamos a colocar aquí Egipto, ¿cierto? Coloquemos aquí a Babilonia y coloquemos aquí a Israel. Si usted era un viajero que iba de Israel a Egipto, de Egipto a Israel, de Babilonia a Egipto o de Egipto a Babilonia, aquí en el medio había un punto clave. O sea, era un punto ubicado a la mitad de la ruta. Es como cuando usted va de paseo, en carro, en flota, porque en avión pues no sirve el ejemplo. Va en carro o en flota, ¿cierto? En bus, y va andando, y usted le empieza a dar como esas ganas de comer, de hambre, ¿sí o no? Y usted va en medio de, aquí en Colombia que son fincas y fincas y fincas, ¿sí o no? Y uno va y nada, y por allí en medio de la ruta aparece un restaurante. Es eso era el Monte Seir, era esa parada estratégica a mitad del camino, donde la gente ya llegaba sin suministros, donde la gente ya llegaba con poca agua, con poca comida, y los de Seir sacaban ventaja de eso, lo que no está mal. Vendían alimentos, vendían comida, obviamente a un precio, es como cuando usted va
no sé, a la costa o a Girardot nomás, ¿no? Y se compra una gaseosa y vale 500 pesos más que aquí en Bogotá. Pues obviamente porque allá se aprovechan de qué? De su set, ¿sí o no? Se aprovechan de eso. O usted va, por ejemplo, a un lugar y en la ruta, ¿no? Y si es lo único que hay por ahí, todo va a ser carísimo, ¿sí o no? Toca pagar la gana. Toca pagar el gusto, toca pagar la parada, toca pagar todo. Entonces, hace parte de eso. Seir era un lugar estratégicamente ubicado para los viajeros que ya venían como sin suministros, ¿vale? Para abastecerse, era un punto de abastecimiento, ¿vale? Entonces, por eso se ubicaron ahí. Pero que la mentalidad de la gente de la antigüedad era sobrevivir, hubiera lo que hubiese que hacer. No están hoy en día donde el gobierno ayuda y eso, ¿no? Sí, o sea, les toca sobrevivir porque no había quien les ayudara. No había subsidios, no había, eh, no sé, ayudas del gobierno por ser pobre, por ser madre, por ser joven, por tener empleo, por no tenerlo, por ser casado, por ser soltero. No había ningún subsidio. Entonces les tocaba sobrevivir a costa de lo que fuera, ¿correcto? Seguimos. Dice, entonces vamos a leer nuevamente. Dice pronunciamiento acerca de Duma. Claman desde Seir. O sea, esta es una profecía hacia los pueblos árabes, ¿verdad? Pronunciamiento acerca de Duma, un pueblo de origen ismaelita. Claman desde Seir, la tierra donde se ubicó esa. O sea, todo esto dice por todos lados que Arabia. Pronunciamiento acerca de Duma, claman desde Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche. Entonces, no sé, pero inconscientemente cuando leí la primera vez, a mi manera de verlo, yo siempre hago la primera lectura, como ya lo hemos visto en Petija, hacemos la primera lectura y como que inmediatamente uno saca alguna conclusión rápida, ¿cierto? Mi primera conclusión es, están llamando al Eterno, están clamando al Eterno, pero ahí no dice al Eterno, dice es guarda, no tiene por ningún lado el Yuhet Bajei ni Dios nada. Entonces yo me pregunté para mí mismo, dije, mí mismo, ¿a qué le están llamando ellos guarda? ¿Sí? ¿A qué se refieren ellos como guarda? Entonces vamos a leerlo nuevamente. Claman desde Seir, guarda, que de la noche. ¿Qué es el guarda para los de Duma que habitaban en Seir? Guarda era el líder de su pueblo. El guarda, el guardián, el protector, también le llamaban. ¿Sí? Entonces, cuando acá dice guarda, hay que anotarlo por ahí en la Biblia, aunque en los comentarios está, pero es bueno tenerlo a la mano. Cuando dice guarda, se refiere a su líder, a su principal líder, a su cabecilla, al patriarca de su comunidad, ¿vale? Que los pueblos de la antigüedad no son como los de hoy. Bueno, vamos a analizarlo, abramos un poquito el debate. Los pueblos de la antigüedad nombraban como líder a una persona que tuviera todas las cualidades, que fuera fuerte, que fuera valiente, que fuera rico, pero que además de eso tuviera una aceptación por parte de los dioses. Sí, o sea, si los dioses le eran contrario, no lo colocaban como líder. Entonces, todos los líderes de los pueblos de la antigüedad, todos los líderes, incluyendo los faraones, los reyes de Grecia, los reyes de Babilonia, tenían también un sentido o desarrollo espiritual. Por eso vemos que Nabucodonosor sueña y que sus asesores, ¿qué son? Brujos y magos. Pero el primer brujo y mago, ¿quién era? Pues él. O sea, uno de los más, eso no lo hemos analizado. Nabucodonosor en su tiempo era un brujo, era un mago. Y por eso cuando le dieron las interpretaciones de los sueños, él dijo, esto es mentira. Porque él ya como brujo ya había llegado a cierto nivel, pero estaba buscando algo más alto. ¿Quién tenía algo más alto? Daniel el profeta. ¿Ok? Entonces nuevamente planteamos aquí y es guarda. ¿Qué es guarda? Es el líder de esa cultura. Pero entendamos el líder no como los políticos de la actualidad, sino un líder en todos los aspectos, militar, económico y espiritual. O sea, el guarda es también un líder espiritual. Miren ustedes que los reyes de Israel también tenían una parte espiritual, tanto que los ungía el sacerdote y eran nombrados muchos de ellos bajo profecía, ¿sí o no? Y muchos de ellos tuvieron problemas con los profetas, que eran el verdadero poder. O sea, el verdadero poder del pueblo era el profeta. Por eso dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. No dice el pueblo sin rey. Nosotros como israelitas podemos sobrevivir sin, pero no sin profeta.
¿Eso es claro? Sí. En la época de Yeshua rey no había, pero había profeta. Era Yeshua, ¿no? Entonces, el guarda es un líder de aquella cultura, pero les estoy explicando o les estoy contando que el guarda el líder, los líderes de las culturas antiguas tenían también una parte espiritual. Y le preguntan, ¿qué de la noche? Se lo preguntan 2 veces, o sea que estaban pues bastante interesados por esta pregunta. ¿Qué de la noche? ¿Qué de la noche? Es una pregunta que no tiene ningún tipo de sentido, parece. Pero vamos a ver la respuesta del guarda, que es dónde está el secreto. Dijo el guardia o el guarda, ¿sí? Viene la mañana y entonces la noche. Y viene la clave. Si quieren inquirir, inquieran. Regresen. Es decir, le preguntan a él qué de la noche. Y él dice primero la mañana y después la noche. Si no me creen, vayan e inquieran. Inquirir es buscar en lo espiritual. O sea, es buscar una explicación más allá de la materia. Cuando yo digo la palabra espiritual, no me refiero únicamente a orar, porque es que nosotros como occidentales redujimos toda la espiritualidad a la oración. Toda la espiritualidad nuestra gira alrededor de la oración y eso está mal, porque la escritura nos muestra una espiritualidad más allá. La escritura nos muestra la meditación. La escritura nos muestra el encuentro con seres de otras dimensiones, con ángeles, con demonios. O no nos muestra eso, por ejemplo, en el nacimiento de Sansón. No nos muestra que el papá habló con un ser y luego la esposa le dijo que ese ser se había presentado como Adonai y el papá dice, eso lo estaba leyendo anoche, antes de ayer, perdón, y el papá dice, uy, qué miedo, hemos visto cara a cara a Dios, no dice a Jehová, Elohim. ¿sí o no? A Elohim, o sea, a una autoridad, dice que tuvo temor, o sea, que ellos tenían un desarrollo espiritual más allá de la oración. ¿Por qué llegué a ese tema? ¿O por qué llegué al tema de Sansón? Porque estaba leyendo la vida de Ana, la madre de Samuel, ¿cierto? Y me dio curiosidad qué otra mujer había tenido como problemas en la concepción en aquella época. Y llegué y encontré a la mamá de Sansón. De hecho, el post, si ustedes lo miran en Instagram o en Facebook, de esa semana de las mujeres, ¿cierto? Lo hice alrededor de la concepción. Sí, basándome un poco en lo que dijo Ana, porque me parece que lo que dijo Ana, la oración de Ana es muy profunda. Es tan profunda que es de las pocas oraciones que quedó escrita completa en la Biblia. Ese es un detalle no menor. Y de una mujer. Y además dice que ella lo hizo por voluntad propia. Eso no fue como a Esther que le dijeron hay que hacerlo porque si no, nos vamos a morir todos. Eso lo dijo su tío, ¿no? Mardoqueo. Ella dice que oró, pero después de la presión del tío. Pero ella dice que fue sola al tabernáculo y se presentó ante el sacerdote. Ya eso dice mucho, porque el viajecito que le tocó caminar, ahí dice que era bastante largo. No, además que no, o sea, de todas maneras, por lo que dice la Torá, ella no se podía, o sea, ella no podía subir sola en el sentido de que le decía al esposo, ya vengo, voy allí, porque qué tal ella se comprometiera a algo y el esposo es responsable de eso. Exacto, por eso al sacerdote se le hace raro, es que todo el texto es bien complejo, al sacerdote se le hace raro que ella esté orando como, moviendo los labios pero sin hablar, sin escucharse el sonido, ¿no? Eso era raro porque las mujeres tenían recomendación de orar en voz alta por si hacían algún tipo de pacto o promesa. Y entonces, ¿qué dice el sacerdote? Se queda como desarmado y dice, pues que Dios haga conforme a lo que tú dices. O sea, tampoco dijo, no, cállate, porque ¿qué vio? Que ella había colocado mucho interés en ir, y que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de corazón. Digo, pues que Dios haga conforme a tu oración. Sí, es un relato muy bonito, a mí me encanta ese relato. Esta semana lo retomé porque me gusta mucho. Y creo que Ana es uno de esos personajes que hay que analizar con mucha lupa, porque Ana, la madre de Shemuel, hay un texto que está oculto, está ahí, pero está un poquito oculto, dice que ella después de Shemuel tuvo más hijos. ¿Sí lo han visto? Dice que creo que tuvo 3 hijos y 3 hijas, me parece que dice el texto. ¿Sí? Pero ella había comprometido a su primer hijo, que era ¿quién? Shemuel, para entregárselo al sacerdocio. Y eso implicaba que muy poco lo iba a ver. Pero como Dios sabía que su deseo de ser madre era más allá de tener un hijo, o sea, no era tener un hijo por tenerlo, como dice, tengamos un hijo porque nos quedamos solos cuando somos viejos. Ese no es el objetivo de los hijos, ¿sí? El hijo se puede morir antes de que usted llegue a viejo, ¿sí o no?
Entonces, como Dios sabía que el deseo de ella era tener un hijo más allá del deseo simplemente de tener un hijo, Dios la recompensó, dice el texto, con 3 hijos y con 3 hijas más. ¿Sí o no? Teniendo más que es la otra esposa del Cana. No me acuerdo el nombre en este momento, ¿cómo se llama? ¿Miriam? No me acuerdo cómo se llama. Entonces es bien interesante, es una historia bien, bien simpática. Ahora, entonces el guarda era un líder de tipo espiritual y le preguntan qué era lo que entonces inquirir es buscar en lo espiritual, ¿cierto? La palabra o el término o el concepto espiritual es más amplio de lo que creemos, ¿sí? Yo diría que el mundo espiritual es como una penina, la otra. Cana, Ana y Penina. Penina, como uno de los sicarios de Pablo Escobar, casi. Entonces, inquirir es buscar lo espiritual. Y es a algunos que estábamos acá, no me acuerdo en qué clase, les explicaba que el mundo de lo espiritual es como la bóveda de un banco, ¿sí? O sea, es una cosa enorme. Pero esa bóveda tiene una puerta principal, ¿sí o no? Pero yo le puedo hacer huecos y entradas a esa bóveda. Claro, le puedo hacer un túnel y meterme por debajo, o romper las paredes con un taladro y meterme por ahí, ¿sí? Y cuando entro, estoy dentro de la bóveda, claro, estoy dentro de la bóveda, pero lo hice de mala manera. Esa es la vida espiritual, el mundo espiritual. Es un campo en el cual Dios ha dejado una entrada principal que se llama como la Torá. ¿Sí o no? Es la entrada principal. ¿Yo puedo entrar al mundo espiritual por otro lado? Claro, yo puedo entrar a esta casa por el segundo piso. Coloco una escalera y me rompo el vidrio y me meto por el segundo piso. ¿Lo hice bien? O sea, ¿es correcto eso? Yo todos los días romper el vidrio y meterme por el segundo piso. ¿Es lo lógico? Nada más piensen el día que nos tocó suspender esa puerta y entrar por acá. Estábamos todos enredados. El simple hecho que uno llegue y golpea allí y le abran a este lado, ya uno dice, aquí pasó algo, ¿sí o no? Entonces imagínense yo entrar todos los días por el segundo piso y romper la ventana. Está mal, pero entré mal, pero entré. Eso es lo que pasa. El mundo espiritual es muy grande. Muchas religiones, creencias y demás han entrado al mundo espiritual, pero se han saltado la puerta, que ¿cuál es? La Torá. ¿Pero han entrado al mundo espiritual? Claro. Los Cherokee, los hindúes, los budistas, todos ellos saben algo de espiritualidad y pueden tener hasta razón. No lo podemos descartar. Pueden tener hasta razón. El problema es que ellos se saltaron la puerta principal. ¿Cuál fue la puerta principal? La Torá, ¿sí o no? Es como si usted, por ejemplo, a la mitad de la noche, ¿sí? Escucha, y usted está armado con una escopeta, pongamos que usted en su casa tenga una escopeta, ¿sí? Y usted escucha a la mitad de la noche que le están corriendo las tejas, pues obviamente usted va a coger su escopeta y le va a cargar. Y cualquier persona que usted va bajando en la penumbra de la noche, por lo menos un tiro en la pierna se va a llevar. Y resulta que el que se lleva el tiro en la pierna era su papá, su mamá, su ser querido, man. No, la vine a darle una sorpresa. Sí, esto es una visita sorpresa. Y Berlín, ¿qué le diría? ¿Por qué se mete por la teja? ¿Sí o no? Sí, me voy a entender, es lo mismo, o sea, el hecho que yo me meta por la teja va a tener consecuencias. Si yo me meto por el segundo piso y rompo el vidrio, tiene sus consecuencias. Por lo menos me toca cambiar el vidrio, ¿sí o no? O me puede llegar a cortar. Lo mismo pasa cuando yo, por ejemplo, voy a tomar ayahuasca, es un ejemplo que yo nunca lo he hecho. La gente que va a tomar ayahuasca o yagé o cualquiera de esas vainas, ¿cierto? ¿Se mete al mundo de lo espiritual? Claro que sí, pero se mete por un mal camino. ¿Y eso va a tener consecuencias? Obvio. Como cuando a usted le dicen, estoy tratando de colocar todos los ejemplos para que me entiendan, ¿sí? Se le dicen, bueno, hay 2 caminos para llegar a esa ciudad. Este que es el pavimentado, o el otro que es una trocha por este lado, pero por ahí está la guerrilla, están los paramilitares, allá abajo matan gente, pero se demora 1 hora menos. ¿Sí, no? Y no paga peaje. Entonces es tentativo. Entonces la gente coge por dónde? Allá a responderle al líder de la guerrilla, ¿cierto? ¿Cierto? Y llega al otro lado sin carro, pero llegó. Sí, llegó, pero sin carro. Es lo mismo. Entonces, el mundo espiritual, muchos pueblos han entrado a lo espiritual. Y este personaje les dice, vayan e inquieran. Es decir, si no me quieren creer a mí, vayan, busquen ustedes mismos en lo espiritual. Y miren lo que les dice, si quieren inquirir, inquieran, regresen y vengan. Es decir, él sabe que lo que él está diciendo es verdad. Tanto que les dice, si quieren, vayan y miren, y aquí los espero. ¿Sí? Como si usted me dijera, no, yo dije, no, imagínese que venía aquí por la esquina y atropellaron a un señor y el señor se parece mucho a usted, póngame, una cosa súper loca. No, no le creo, pues vaya y mire.
¿Sí o no? Es eso lo que está diciendo. O sea, no me cree, vaya y mire. Pero ¿qué es lo que no le creen? La frase que lanzó, viene la mañana y entonces la noche. Entonces me tocó, para la investigación, para la clase, buscar qué entendían o cómo comprendían los árabes la noche, pero sí, la noche y la mañana. O sea, para ellos, ¿qué interpretaban ellos de la noche y la mañana? Es como si yo le preguntara a ustedes, mira el que tiene, les digo ahorita el que tenemos, el azulito. Ah, sí. Si ustedes le preguntaran, por ejemplo, a alguien, me distrae, sí. Por ejemplo, yo le preguntaré a uno de ustedes, ¿qué es para ustedes la noche? ¿Qué es para ti la noche, Claudia? Yo digo rápidamente, ¿qué significa para ti la noche? Dormir. Para Claudia Pulido, ¿qué es la noche? Descanso. Para Luisa. Igual, descanso. Para Olga, dormir. Para la señora Miriam. Bueno, aparte de eso, como para hacer tantas cosas ocultas. Hacer cosas ocultas. Pues sí, vale. Eso hay un texto del Nuevo Testamento que dice eso, ¿no? Que los hijos de oscuridad actúan cuando es de noche. Y ahí noche está interpretado es un símbolo, o sea, bajo tinieblas. Para Geraldine, ¿qué será la noche? ¿Qué representa la noche? Relajación. Para Wendy, dormir. Para Claudia Dormir. y para la señora Beatriz, placer. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si aquí hubiese, por ejemplo, supongamos que aquí hubiese un guarda de seguridad y tiene turno nocturno? Él no nos puede decir aquí, para mí la noche es dormir. ¿Pero cómo? ¿Sí o Voy no? a decir para mí la noche es vigilar. Vigilar es trabajo, ¿sí o no? Entonces, siguen que la construcción que yo hago de un concepto es muy personal, O de pronto, ¿cierto? vea, Vamos a hacerlo con otro, hagamos otro ejemplo rapidito para que nos quede claro. Son ejemplos como didácticos, ¿no? Si yo te digo bocadillo, ¿tú qué rápidamente, qué palabra asociarías? Yo digo bocadillo. la fruta. Fruta, ¿Cómo se llama? La guayaba. guayaba. Listo, guayaba. Si yo te digo bocadillo, queso, listo. Para Luisa, azúcar. Para Olga, Sí, el dulce delicioso. dulce delicioso. Para Miriam, postre. Para Geraldine, roscón. ¿Sí? O sea, es muy personal la construcción. Ahora, aquí a alguien no le gusta el bocadillo, levanta la mano. ¿A quién no le gusta el bocadillo? ¿No te gusta el bocadillo? Entonces, por ejemplo, ¿sí? No le gusta el bocadillo. Entonces, él tiene una construcción diferente del bocadillo que todos los demás. Entonces, lo mismo pasa con noche. Traté de hacerlo didáctico para que se entienda. ¿Qué entendían los árabes por noche? ¿Se acuerdan de un libro que los árabes escribieron, o no escribieron, puntualizaron? Y es Las Mil y Una Noches. Y tienes historias como de bandidos, de ladrones, ¿cierto? De secuestradores, de princesas que se escapan. La historia de Aladín también está por ahí, ¿cierto? De un ladrón que se vuelve, llega a ser casi el rey, ¿sí o no? Entonces, Ali Baba, ¿sí o no? Entonces, la noche para los pueblos árabes representa como tal el mal, ¿sí? La noche es el mal, muy parecido a lo que vio la señora Miriam, y la mañana es el bien. O sea, ellos veían la contraposición de bien y mal, ¿sí? Bien y mal, ¿cierto? Es que en la noche se tejen muchas cosas, mucha maldad. Vale, sí, hace parte de esa comprensión que ellos tenían. Entonces, cuando aquí le preguntan al guarda, en el 1, vamos a leer el 11, pronunciamiento acerca de Duma, claman desde ser, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? O sea, le están preguntando por qué viene el mal, ¿sí? O por qué viene este mal, o por qué el mal, que es una pregunta que todos de pronto nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Incluso creo que hay libros que se llaman así, el porqué del mal. Hay un libro de los judíos que se llama así, el porqué del mal, lo escribió un rabino, no me acuerdo cuál. Sí, el porqué del mal. Y miren lo que dice el guarda, dijo el guarda, viene la mañana y entonces la noche. Entonces el guarda, ¿cómo está entendiendo él? Que el bien y el mal son solamente episodios que están unidos. O sea, cuando viene el mal, luego va a venir el bien. ¿Y no es eso lo que dicen los salmos? Dice, porque aunque venga, ¿cómo es que dice? El dolor en la noche, el gozo viene ¿cuándo? En la mañana. Vamos a ver. Sí, cuando triste, así igual, así lo dice la canción. Pero acá pone primero la mañana y luego la noche. Sí, o sea, él está diciendo es que viene el bien, porque en ese momento todavía no había venido el mal, y va a venir el mal. O sea, si en este momento tenemos un buen momento en nuestra vida, tranquilo, va a venir el mal momento también.
sea, y si está en un mal momento, tranquilo, también vienen buenos momentos, ¿sí? Y por eso, Salmo 35, por eso en algunos libros de la Cábala dice, por ejemplo, que la Cábala no es brujería, la Cábala académica, en algunos libros de la Cábala dice que tonto es aquel, mira que dice la frase, y la traje para esta clase. Tonto es aquel que se alegra cuando hay días buenos, y tonto es aquel que se preocupa cuando hay días malos. Y viene la explicación y dice, ¿por qué? Porque el bien y el mal son episodios. Son episodios. O sea, se acaba y viene el otro. Se acaba y viene el otro. Se acaba y viene el otro. ¿Me hago entender? Salmo 35, ¿qué dice? Y de hecho eso también es una respuesta neurosensorial. Sí. En las noches uno tiende a sentirse más deprimido que en el día por la falta del sol, porque el sol genera la dopamina. Sí, contribuye a la generación de dopamina. Eso es cierto. Entonces en la noche es cuando la gente suele estar más deprimida. Sí, dopamina es la hormona que produce la felicidad, ¿no? Entonces, por eso los mejores poetas o dramaturgos, ¿a qué hora trabajaban? De noche. Los mejores poemas fueron escritos en la noche, porque está ese ambiente de tristeza, de melancolía. Además que su cerebro en la noche hace algo llamado poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? El cerebro recoge la información de todo el día y empieza a decirle a usted, faltó esto, faltó esto, faltó esto, faltó esto. Si no tenemos esto, no tenemos. Entonces usted se va a acostar y usted dice, ¿qué pasaría si tuviera un carro, cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuviera 2.000 millones de pesos? Porque ese cerebro está diciendo, hoy no ganamos 2.000 millones de pesos. ¿Sí? Es algo neuronal, es una respuesta neuronal también. Te pone que todo está relacionado con el cerebro, ¿no? Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, miren ustedes, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Sí? Entonces, ellos también veían el bien y el mal, la tristeza y la alegría como meros episodios encadenados entre sí. 35. De hecho, yo no puedo definir la tristeza si no he tenido momentos de alegría, ¿sí o no? O al revés, no puedo definir momentos de alegría si no he pasado momentos de tristeza. ¿Me hago entender? Bueno, Y es que por la noche también pasa todo, ¿no? O sea, pues, hoy día pasa con ustedes, pero de noche se enfermaron, se accidentan, claro. enferman. Y mira que no es lo mismo, mira, Mira, mira que no es lo mismo que tú te enfermes, por ejemplo, en el día, que te dé el dolor de estómago a las 10 de la mañana que te dé a las 10 de la noche. ¿Sí o no? Uno dice, no, ahora no va a poder dormir, ¿cierto? Está uno más incómodo. Claro, pero en la mañana, pues uno dice, bueno, tengo todo el día, ¿cierto? Porque si uno se va en la noche, por ejemplo, que es un buen ejemplo, uno se va a la noche, 10 de la noche, sabe que lo van a atender como a las 6 de la mañana, el siguiente turno, ¿sí o no? Cambio, claro, si usted enferma en el día, por lo menos a las 4 de la tarde tiene esperanza de que ya lo hayan atendido, yo que sí, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo hasta ahí. Entonces, ellos como veían la noche como algo malo, como el mal. Entonces, vamos a leer ahora sí el texto, qué es lo que nos estaba pasando el 11 y el 12. Miren todo lo que tocó hacer para abrir el texto y ahora sí recogerlo, porque si no, nos quedan más frases que no tienen sentido. Ya le dimos un sentido a cada palabra. ¿Qué nos queda por ver? Ninguna. Ya las vimos todas las palabras del 11 y el 12. Ahora cosamos todo eso. Pronunciamiento acerca de Duma. Duma era un pueblo de origen ismaelita ubicado en Arabia. ¿Ok? Claman desde Seir, un lugar donde habitó Esaú. Guarda. Perdón. Sí, dime. Duma era un lugar que, discúlpame, es que se me entrecortó. Vale. Sí, es que llegaste cuando le hemos explicado. Duma es un antepasado, pero un descendiente de Ismael, antepasado de los árabes. ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Entonces, nuevamente vamos a leerlo. Pronunciamiento acerca de Duma. Buenos días. Entonces, Duma es, repito, un hijo de Ismael, ¿verdad? Un hijo de Ismael, antepasado de los árabes actuales. Pronunciamiento acerca de Duma. Claman desde Seir. O sea, ¿quiénes? Los de Duma. ¿Ok? Guarda que de la noche, o sea, al líder espiritual, al líder de ese lugar, que de la noche, o sea, que del mal. ¿Por qué existe el mal? Y el guarda dice, en el 12, dijo el guarda, viene la mañana y entonces la noche. Es decir, está explicando que el bien y el mal son meros episodios unidos el uno detrás del otro.
¿sí? Son episódicos. En su vida, la alegría, la tristeza, el bien y el mal son como la noche, están encadenadas una a la otra. Si hay, ahorita estamos de día, pero todos sabemos que va a haber una noche, ¿sí o no? Entonces, si quieren inquirir, o sea, él les dice, si no me creen, vayan ustedes y busquen en lo espiritual, y aquí los espero. O sea, ¿qué les está diciendo él? Miren, muchachos, hemos tenido episodios buenos aquí en el Monte de Seir. Eso quiere decir que un día también van a llegar, ¿qué? Los episodios malos. Si no me creen, pues vayan, busquen en lo espiritual. De todas maneras, yo sé que es así. ¿Me hago entender todo el mensaje de la profecía para Duma? O sea, ¿qué interpreto yo? Que los de Duma, ya esto es mi interpretación, el último nivel, el último paso de Petija, la interpretación personal, yo interpreto que los de Duma solamente hayan tenido ¿qué? O hayan sido presentes, habían presentado en esa generación momentos buenos, o sea, no estaban preparados para el mal. Y estaban preguntándole al líder, ¿y el mal? ¿Qué pasa con el mal? Y por eso, viene la respuesta a lo que preguntaban ahorita, ¿por qué coloca primero la mañana y después la noche? Porque ellos estaban como de mañana, o sea, estaban en un buen momento, pero no eran exentos a que viniera ¿qué? Un mal momento. ¿Me hago entender? Por eso automáticamente en la lógica de la narración empieza a hablar desde Arabia, porque son los hijos de Edom, ¿no? ¿Mm? Sí, la El que sigue. Ah, vale, sí. Y en el primero preguntan 2 veces, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Entonces, no la repiten. Exactamente, como no están acostumbrados al mal momento. Es como, a veces sabía que crisis en Estados Unidos, por ejemplo, se llama así, Los Pobres de Estados Unidos. Es un documental buenísimo de DW, un canal de noticias alemán. Hace muy buenos reportajes documentales, DW. Se llama así, busquen y verán Los Pobres en Estados Unidos. Y por televisión, hay un canal de televisión. sí, es un canal también de televisión, exactamente. Entonces, decía Los Pobres de Estados Unidos. Y mostraban que una persona pobre en Estados Unidos es una persona que gana en algunos estados, no en todos, pero en Nueva York, en el estado de Nueva York, que es donde más la gente gana, para que una persona sea considerada pobre es porque gana menos de $2,000 mensuales. $2,000 mensuales no los ganamos ninguno acá, bueno, no sé, pero creo que la mayoría no se ganan, ¿sí o no? $2,000, ¿segura? Creo que son 8 millones. Sí, no porque $1,000 son casi 20 millones de pesos. $1,000. Yo que me la paso negociando todos los ¿Segura? días. Sí, pues de esa manera, pues, me parece que no. $1,000 son 3 millones, 3 millones y pico. Claro, $1,000 son 4 millones, pongámoslo. Ah, no, sí, 1,900 alcanza a llegar a 9 millones de pesos. Sí, Sí. estamos claros de que $2,000 son al mes, Casi 10. como unos 8 o 9 millones. Pongámosle 9 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, aquí ninguno creo que se gane, o que yo conozco, o que yo sepa, no. Entonces, 9 millones de pesos, allá es considerado un pobre, Básico. ¿sí? Entonces, decían que los pobres tenían, y el documental es bien interesante, dice que los pobres tienen comodidades como carro último modelo, mostraron. Entonces le preguntaba a una persona, no, yo no tengo casa, me toca vivir en el carro, y bueno, ¿qué carro tienes? No, es un modelo 2023. Y bueno, ¿y por qué no tienes una casa, un lugar donde vivir? No, porque aquí las viviendas en el estado de Nueva York suman o valen vivienda propia más de $30,000. Y yo me gano apenas $2,000 al mes. No me alcanza porque me tengo que alimentar y demás. ¿Y de qué vivía la persona? No sé si yo te mostré ese video, ¿no? Creo que no. ¿De qué vivía la persona? ¿De qué comía? Pues, la que estaba para comprar como enlatados y eso. Pero había días del mes donde ya no tenía dinero, al final de mes. Iba a las pizzerías y le regalaban la pizza que quedaba del día anterior. Y uno dice, sí, eso lo vimos. Entonces mostraba, no le dieron una porción. No, hermano, le daban una pizza familiar. Sí. Exacto, o sea, hay mucha extravagancia. Entonces, y yo decía, aquí una persona pobre no se come una pizza familiar todos los días. Sí, o sea, es otro nivel de pobreza, ¿sí me entiendes? Entonces, depende mucho de esa construcción que haya. No es lo mismo un pobre acá que un pobre en África. Básicamente cualquiera de nosotros somos casi millonarios en cualquier país africano, ¿sí? Donde tienen ingresos, la otra vez vi que en Níger tienen familias de 3 personas, tienen un ingreso diario de $0,5. O sea, ¿cuánto daría $0,5 aquí en Colombia? 2,000 pesos. 2,000 pesos de ingreso diario en una familia de 3. Pregúntese usted, ¿con 2,000 pesos diarios comerían 3 de su familia? No.
En Venezuela, $5 ese mes. Un médico se gana, que son los mejores pagos por el gobierno, $40 mensuales en Venezuela. ¿Ah? O sea, imagínense, o sea, depende de la cultura, ¿sí me entienden? Entonces, esas construcciones son muy culturales y aquí están considerando la noche como algo malo. Están en un buen momento económico, nunca habían experimentado el mal, por lo menos esta generación. Pero el guarda responde de manera correcta y ¿qué les dice? Les dice, si estamos en un buen momento, van a venir los momentos malos. Y en su vida también, y en mi vida también. Y al revés también. Si usted está en un mal momento ahorita, no consigue trabajo, no le sale lo que usted se propone algo y fracasa, ¿cierto? Tranquilo, tranquila, que vienen momentos buenos. Ya pasó los malos, está pasando los malos, bueno. Yo no digo tampoco que se alegre, que ¡ay, qué felicidad! Pero hay que entender que es un ciclo también. Es un ciclo también. ¿Sí? Yo sé que todos pues yo no sé si todos, pero la mayoría yo creo que hemos pasado por esa experiencia de tener en el bolsillo una buena cantidad de dinero. Y hay días donde nos tocó, como decía don Nelson, echarle la mano al bus y decirle que por la puerta de atrás 500 pesos. ¿Sí o no? Preguntar las monedas de 50 que a veces también se desprecian. Sí, a mí no me faltaron 50 para el Transmilenio, me tocó pedir ahí 50 pesos. Sí, es la verdad. Sí, es la verdad. Estaba en una situación económica bastante mala como se escucha, ¿no? Sí, sí, son ciclos de la vida, pero yo creo que eso uno lo va es como aprendiendo en el paso. Pero como dice la cábala o los cabalistas, si uno se queda con los momentos buenos es un tonto. Y si uno se queda con los momentos malos, pues también es un tonto. Tiene que entender que es un ciclo. ¿Sí me entiendes? Si hoy está en un buen momento, disfrútelo. Y si está en un mal momento, no dice la palabra sea disfrútelo, pero aprenda. Aprenda de ese mal momento. Nos dejan buenas enseñanzas. Vívalo. Sí, vívalo. pero en lo económico, o sea, es que yo pienso que eso es digamos, lo En la salud. pero la salud, yo pienso que es otra cosa y una constante, ¿no? La vez pasada leía, por ejemplo, que el cerebro, Es que la única manera que te envía información de que tu estómago existe es cuando te duele. O sea, el resto en este momento, si a ninguno, no sé, si a ninguno le duele el estómago, se toca y no sabe realmente ubicar su estómago. Sí, o sea, decir, ¿dónde queda el estómago? ¿Qué tan grande es? Pero cuando a usted le duele, te toca exactamente la figura del estómago. nomás respirar. Sí, ¿Quién es consciente que respira? exacto. Con la respira. Yo Sí, que respira. Yo- Pero, o sea, Ahorita en este momento. Entonces son momentos, ¿sí? Entonces los malos momentos son episodios que están ligados a buenos momentos también y al revés, en todas las áreas, lo económico, lo espiritual. Espiritual también. Vamos a darlo hasta ahí, que ahí termina lo de Duma. No me quería demorar la hora y pico ahí, pero bueno. Unos pequeños anuncios antes de que oremos y que terminemos bien aquí la idea de la conclusión. El horario del día de hoy lo modificamos por unas cuestiones pues, personales y demás. Va a quedar el horario el día de hoy como lo colocamos ayer, a las 1:30. Voy a arrancar a las 1:30, también están arrancando a 1:45. Bueno, para que nos alcance el tiempo de todo lo que tenemos aquí, nos toca arrancar a las 1:30, entonces a las 1:30 los espero. Clase de hebreo bíblico, nivel básico, iniciaremos puntual a esa hora. Ahí vemos también como la introducción a la clase de historia. ¿Qué hora es ese? A la 1:30, ¿vale? Ahí está igual en el WhatsApp las horas. A las 2:45 vemos un pedazo de hebreo y vemos la introducción de la clase de historia, ¿vale? A las 2:45 tenemos Efesios con Don Nelson. A las 3:45 la parasha de la semana con Don Nelson. Y a las 5 de la tarde, de 5 a 6, tenemos la historia hebrea, el cierre, ¿vale? La 70 semana, lo que estamos viendo de la 70 semana, ¿vale? Es decir, la clase de historia la tenemos partida en dos momentos. Exactamente, exactamente. Por ahora, Tú recordaste ahorita en Congreso de Conatura, y la última sería la de Parashá. sí, no, está partido de esa manera. Pero el final de la historia, clase de historia, queda grabada Sí, también. claro, todo eso queda en Instagram y vamos a ver si lo transmitimos también aquí en Google Meet. Ah, pero no queda grabado, pero lo transmitimos en Google Meet para los que se quieran conectar o vayan escuchando, o queda grabado en Instagram, igualmente queda grabado, ¿vale? Ahí queda grabado. Por ahora, esta semana lo vamos a manejar así, después ya miraremos a ver de pronto qué pasa. Vamos a orar, vamos a ver ya el quedador. En conclusión, del versículo 11 y 12, miren lo que extraemos, ¿no? De unas frases que no tienen sentido, extrajimos que el bien y el mal son conceptos que están ligados entre sí, son episódicos y están amarrados como el día y la noche, ¿vale? Oremos, démosle gracias al Creador. ¿Alguna pregunta, amigos, ahí de Google Meet? No sé si alguien tiene alguna pregunta, que estemos como calladitos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
A mí me gusta cómo lo pone mi versión de la Biblia. Dice, la mañana viene y también la noche. Vale. también. Y también la noche. Vale. Oremos, démosle gracias al Creador. Padre, te damos gracias por tu bondad. Santificamos tu nombre y tu presencia. Bendito eres tú, Padre eterno, que nos guardas de todo mal, de todo peligro. Nos proteges, Padre eterno, con tu bondad y con tu misericordia. Te alabamos, te santificamos y te damos la honra y la gloria únicamente a ti, Padre. Guárdanos en el camino a casa. Coloca en nuestro corazón el anhelo de guardar tu Shabbat. Gracias te damos, Padre, por cada persona que hace parte del Centro de Estudios de Hebreos Teruá y los que han hecho parte de este estudio esta mañana, que es la vida de Yeshayahu, el profeta Isaías. Gracias te damos, Padre. Amén. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera ayudarnos en la sede acá lo puede hacer a través de los diferentes canales que tenemos de virtual o presencial. Nos escriben y con mucho gusto. Esto es Centro de Estudios de Hebreos Teruá. Gracias y buen día para todos. Aló, gracias, Sergio. Shalom, buen día. Que estén bien. Buen día, buen día.